Hola, mi nombre es Iván Aldabert y junto a Daniel Ors vamos a presentar cómo instalar un servidor de Subversion para posteriormente ver cómo funciona con NetBeans. Para empezar, explicaré un poco lo que es Subversion. Subversion es un sistema de control de versiones, es decir, para cuando se programa algún programa o en algún proyecto, los diferentes cambios que se van haciendo durante el proceso, pues este sistema se encarga de ir registrando todos los cambios que se hacen, eh, manteniendo así qué usuario cambia hace cada cambio. Entonces, lo que haremos es instalar Subversion como plugin de Apache. Como sabéis, Apache es un servidor web. Entonces, para cuando se realice un proyecto, cada cambio que se haga en el proyecto, este servidor se encargará de registrar cada cambio. Bueno, para empezar, damos por supuesto que está instalado como mínimo Apache. Luego ya cada módulo de PHP o cada lenguaje ya es independiente. Decir que también funciona con Java o otros lenguajes. Pero bueno, en nuestro caso lo haremos para Apache con el módulo de PHP, pero bueno, que aquí no tiene nada que ver. Entonces, teniendo Apache instalado, lo primero que tenemos que hacer es instalar Subversion. Aquí lo que estoy es conectado a un servidor que tengo instalado y remotamente a través de conexión SSH me conecto al servidor para instalar lo que nos haga falta. Entonces, primero instalamos Subversion, que está en el apt de Ubuntu. Le decimos que sí. Una vez se instala. Entonces, como lo estamos montando en un servidor Ubuntu, lo que haremos posteriormente a instalar Subversion, o antes, da igual, es crear usuarios para meterlos en un grupo perteneciente a Subversion, para que así, una vez se cree el proyecto, estos usuarios que creamos y los asignamos a Subversion puedan acceder al proyecto. Entonces hemos instalado, actualizamos sistema y lo primero que haremos será crear el grupo. Entonces, para crear un grupo en Ubuntu hacemos un add group y el nombre del grupo, por ejemplo, Subversion. Esto se puede poner el nombre que se quiera. De hecho, si se crean más de un proyecto, se pueden crear más grupos. Y ahora crear los usuarios, que posteriormente añadiremos al grupo. Aquí, por ejemplo, pondremos el mío, sudo será Iván. Uy, esto es para el sudo add user. Bueno, de hecho es lo mismo. Desde aquí ya existe. Y ahora user Dani. Vale, una vez tenemos los grupos creados, y los usuarios creados y el grupo, añadimos los usuarios al grupo. Sudo add user Iván a Subversion. Ahí, todo junto. Vale, ahora, como nos dice, se añadió al grupo. Entonces, ahora pondremos a Dani. Y para que funcione correctamente, Apache nos pide que tenemos que añadir el usuario www.data, que es un usuario que crea Apache cuando lo crea. Uy, aquí me he equivocado. Add user y el grupo. Vale. Entonces, una vez tenemos los usuarios que
que trabajarán en el proyecto. Ahora lo que tenemos que hacer es crear la carpeta de Subversion donde estarán nuestros proyectos. Se puede crear el proyecto, o sea, crear una carpeta para un proyecto y asignar a estos usuarios solo al proyecto, o crear una carpeta donde luego se puede poner más de un proyecto y los usuarios pueden trabajar en cualquier de estos proyectos. Es una cuestión de permisos. Lo primero será crear la carpeta de los proyectos, que será, la pondremos en Home, en SVN. Entonces, luego nos vamos a esta carpeta, en Home, si hacemos un ls vemos que está la carpeta SVN y damos los permisos a esta carpeta. Le damos para que pertenezca esta carpeta al usuario de Apache, para que funcione correctamente. Data Subversion. Vale, lo que tenemos que hacer es que pertenezca la carpeta donde tenemos los proyectos al usuario de Apache. Entonces para eso me he dejado Subversion, la carpeta SVN. Eso es. Entonces, ahora tenemos que dar diferentes permisos de ejecución, lectura y demás, que son los siguientes, a la carpeta SVN, que es donde tendremos los proyectos. Entonces, una vez hemos preparado los permisos, dado de alta a los usuarios y puestos en el grupo, tenemos que decir lo que sería el servidor de Subversion, como digamos, que le diga a esta carpeta que es donde tendrá los proyectos, y para eso será este comando, admin create home svn. Vale. Entonces ahora, para que funcione con Apache hay que instalar el plugin, que se podía haber instalado antes pero no hacía falta. Hacemos un lib Apache 2-svn. Entonces ahora instalar el plugin, reset Apache. Vale. Entonces tenemos sistema, es un poco una manía, pero... Y ahora aquí tengo la chuleta, que es para ver, tenemos que configurar el módulo para que nos vaya a los directorios donde hemos configurado Subversion. Entonces tenemos que ir a cdtc apache 2 y aquí creo que eran mods availables. cd mods available. ls, y el archivo es este de aquí, dap-svn-conf, para asignarle los directorios. Entonces hacemos un sudo nano dap-svn.conf. Aquí lo que haremos es añadir un trozo de código, que ya lo tenemos preparado, para decirle que accedamos. Bueno, antes de esto, quería remarcar que para luego, cuando tienes tu propio IDE o tu editor de notas, tienes que poder acceder al servidor de Subversion. Entonces, para acceder a este servidor hay diferentes métodos de acceso. Los métodos de acceso son por archivo, que sería vía file. Luego hay vía el módulo de Apache, que sería este tipo de acceso. Lo mismo, pero con encriptación SSL o vía SVN. Entonces nosotros, como ya he explicado, accederemos vía el plugin de Apache, que se llama WebDAV, con el protocolo WebDAV.
y con este sistema accederemos al Subversion. Entonces el trozo de código que tenemos es este. Ahora pasaremos un poquito a explicar los componentes básicos. Entonces, lo importante de aquí es la autenticación. Con el require valid user quiere decir que solo accederemos los usuarios que le asignemos, que estarán cada usuario con su contraseña en este directorio, en el etc subversion passwd, que ahora os explicaremos cómo añadir estos usuarios. Y aquí, bueno, el directorio donde estarán los proyectos, que aquí creo que tendría que ser svn ahí en home, porque es el directorio padre. Bueno, entonces, salimos, guardamos y a continuación añadiremos estos usuarios que ya están en el grupo al Subversion, bueno, al directorio este de las carpetas. Entonces, para hacer esto tenemos que crear el archivo porque es la primera vez que lo instalas, nunca está. Vale. A continuación añadiremos los usuarios al archivo de usuarios y contraseñas de Subversion, que en el archivo que hemos configurado anteriormente lo asignará según el proyecto. Entonces el comando es -c para crear el archivo, porque el archivo, si no está creado, o sea, la primera vez que instalamos el Subversion hay que crearlo, porque por defecto no existe. Entonces, -c para crearlo y, como le hemos dicho antes, el directorio es subversion passwd y usuario Iván. Contraseña la que queramos. Y ahora meteremos al otro usuario, en este caso Dani, y le quitaremos el -c. Porque si no, lo que haríamos es crear el archivo de nuevo y borrar el anterior. Y le ponemos una contraseña. Y entonces ahora, para ver que esto se ha creado bien, lo comprobamos. ¿Ves? Aquí están con las contraseñas encriptadas. Entonces, a continuación, bueno, ya hemos instalado y configurado el servidor Subversion, y ahora para acceder sería HTTP y la IP de nuestro servidor, o si tenemos asignado un dominio. Entonces, para ver que esto funciona, a continuación Dani nos explicará cómo configurar NetBeans o el IDE que os haga falta a vosotros para trabajar con Subversion. Hola, como ha dicho Iván, os contaré cómo interactuar con el proyecto que tendremos en el servidor. Nosotros usamos NetBeans y se hace de la siguiente forma. Vamos a Team, Checkout, aquí ponemos la IP con la ruta del proyecto, nombre, usuario, entonces conectamos. Entonces esto lo que hace es crear como una carpeta que será la que se sincronizará con el contenido del Subversion en el servidor. Y pues ponemos aquí porque lo estamos sirviendo con Cham para que se vea en la web directamente. Que es, bueno, entonces, SVN. Hacemos finish. Entonces, vamos a la carpeta donde tenemos el proyecto que queremos introducir para subir por primera vez al servidor. Será este. Esta es la carpeta que he creado al hacer el paso anterior. Entonces, cogemos este proyecto o el que queréis usar. Vemos aquí. Vale. Entonces, vamos a File. Si hacemos un nuevo proyecto de un código existente, entonces
reiniciamos el código. Eso sí, el live music. Perfecto. Sí. Dejamos todo igual. Finish. Debería aparecernos aquí. Está cargando. Bueno, tarda un poquito. Podemos ver la estructura de nuestro proyecto. Al ponerlo en la carpeta de que se sincronizan, realmente ya lo está sincronizando la primera vez. Por eso tarda tanto en cargar. Aquí abajo vemos la barra. Y como ves, cada archivo que sale te pone new porque no está aún como registrado en el servidor. Tienes que hacer un commit de cada archivo. Bueno, no hace falta la primera vez hacer de cada archivo, pero puedes hacer un commit general para documentar que has insertado el resto. Pero para eso vamos aquí. Vamos a Subversion. Antes, como si tuvieras un proyecto aquí y no estuviera asociado a Subversion como hemos hecho arriba en el team, pues no saldría este botón. Entonces vamos a Subversion y hacemos el primer commit. De acuerdo. Entonces está preparándolo. Podemos esperar un poco. Bueno, aquí veréis un corte porque como puede tardar un rato, cortaré para adelantar. Como podéis ver, ya se ha acabado de cargar, ha verificado todos los archivos y ahora apretaremos para hacer el commit. En principio, aquí podéis ver abajo cómo está haciendo el commit. También puede tardar un rato. Además, mi ordenador no es muy rápido. Las cosas que podríamos hacer con el repositorio bueno, los pasos básicos serían, cada vez que abras tu ordenador y quieres trabajar con el repositorio, lo que haces es bajarte la última versión. Para hacer esto, aunque ahora quizás no me dejará, pero bueno, para que lo veáis, vais a Subversion y Update. Sí, de momento no lo apretaría porque está haciendo la otra tarea, pero con Update se te bajaría la última versión encima de la tuya. Entonces, cuando tú estés trabajando, cada archivo que toques o cambio importante que creas, harías un commit que documentarías, escribirías lo que has cambiado. Entonces, eso ya se subiría al servidor. Pero tú, por ejemplo, puedes estar trabajando e ir guardando, pero sin hacer commits. Entonces, aquí te irían saliendo como cambiado, y al final haces un commit general, por ejemplo. También está permitido. Entonces, hay otras funciones más avanzadas, que son, por ejemplo, hacer un merge, que es que si otro ha estado tocando el mismo archivo que tú, pues, y tú también, pues hace como una fusión, ¿no? Y te muestra dos pantallas, que ya lo mostraremos más adelante, en las que sale el contenido que ha puesto él y el que has puesto tú, y tú decides si quieres mezclarlo o no. También, bueno, eso mejor lo explico cuando con mi compañero para que lo vayáis viendo en su ordenador y en el mío. Volveré a cortar porque veo que esto se demora bastante. Bueno, ya vemos que ya se ha hecho el commit, se ha completado. Entonces, lo que haremos es cambiaremos un fichero para que
mi compañero Iván puede, para comprobar si lo puede ver, si puede ver el cambio. Entonces vamos, por ejemplo, a Views, Welcome Message. Tenemos tercero, entonces cambiaremos este, no complicarnos mucho, de que se vea. Tenemos Welcome to Igniter. Con esto basta. Entonces le damos a guardar. Como podéis ver aquí, se sale que hemos hecho un cambio. Aquí Modify. Entonces podemos darle aquí o aquí, da igual. Botón derecho y Commit. Aquí ponemos primer cambio, un documento welcome message. Es importante ser específico porque puede que el que venga no te conozca y no sepa exactamente qué es tocado, ¿no? Así queda bien especificado. Vamos el commit. Este no tendría que tardar mucho porque es un solo archivo. Pues ya está. Entonces, ahora el siguiente paso será ver si Iván ve lo mismo que yo al hacer un update de su versión a la mía, que es la última. Vale, entonces una vez mi compañero Dani ha creado el proyecto, ahora será que yo me lo baje del repositorio y pueda ver los cambios o generar alguno. Entonces, para bajar el proyecto, vamos a Team, Subversion y Checkout. Ponemos la dirección donde tenemos el repositorio. En nuestro caso es este. Y el directorio donde se encuentra. Sí. Pongo mi usuario y contraseña. Es el que habíamos creado al crear el servidor de Subversion. Y siguiente. Un segundo, que creo que me he equivocado con la dirección. Sí, ves, está mal aquí. Vale. Ahora tiene que ir. Vale. Entonces, en repositorio y folders lo dejamos por defecto, pero aquí, en el caso de que tuviésemos más de un proyecto, se puede escoger cuál. Pero como ahora solo tenemos este, pues se deja por defecto. Entonces, aquí es bastante importante, que es donde crearemos el proyecto que bajamos en local. Para así, cuando yo trabajaré en ese directorio. Y entonces luego, como ya nos había explicado Dani, al hacer el commit de lo que yo tengo en local, se subirá al repositorio. Entonces le doy a Finish. Ahora está bajando el proyecto desde el repositorio. Aquí vemos cómo está haciendo el checking out. Entonces aquí me dice Open Project, que es para abrir el proyecto. Bueno, aquí es porque ya teníamos uno. Le damos al segundo. Entonces aquí ya nos hemos bajado el proyecto. Entonces si ahora estos son los archivos y directorios del proyecto. Si ahora trabajo sería todo en local, hasta que yo haga un commit y lo suba al servidor. Como mi compañero también tiene el proyecto en local, cuando hace un commit él sube estos cambios. Entonces, para yo comprobar estos cambios, vamos a Subversion, Search History y aquí Search. Aquí otra vez está buscando. Entonces aquí se ven todos los cambios que hemos hecho desde que se creó el proyecto. Desde que Dani lo creó, hizo un cambio, luego yo hice otro cambio para probar y aquí hasta el día 2. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es que yo realizaré un cambio y lo subiré al repositorio para que mi compañero también lo pueda ver. Entonces, por ejemplo, vamos a un archivo importante como controllers welcome
Y, por ejemplo, pues ponemos un comentario. Pondremos, pues, esto carga la vista. Guardamos el archivo y ahora iríamos a Subversion, bueno, team, ya se me carga lo de Subversion, bueno, Subversion está aquí, y commit. Entonces aquí ponemos commit message, que es para, por ejemplo, para decir qué cambio hemos hecho. Pues comentario línea 20 y le doy a commit. Ahora está subiendo y ahora Dani nos comprobará como el cambio que yo he hecho, él puede verlo actualizando desde el repositorio. De acuerdo, ahora voy a ello. Entonces voy a mi NetBeans, hago un update en el proyecto, subversión, update. Esperemos a que cargue, creo que ya está. Entonces hago un ver los cambios, la historial, search history, search. Y en principio tendría que salirnos arriba, ¿ves? Así, comentario línea 20. Al momento. Perfecto. Ahora lo que explicaremos es cómo se hace un merge o gestión de conflictos. Que lo que es que cuando yo haga un commit de una línea de un archivo, puede ser que mi compañero esté tocando el mismo archivo y la misma línea. Entonces, veremos cómo NetBeans y el propio Subversion se encarga de gestionar estos errores, estos conflictos. Entonces, vamos a controllers, al fichero que había modificado mi compañero. Vamos a... Bien. Modificaremos la línea 24, que es esto carga la vista. Entonces añadiremos esto carga la vista del welcome. Entonces yo hago guardo. Tendría, sí, salir como cambiado. Vale. Modificado, sí. Ahora hago un commit. Subversion. Commit. Commit. Entonces, espera, que haré al commit. Entonces mi compañero hará un cambio y tendría que pasar algo. Como vamos a ver. Paso a mi compañero. Un momento. Vale, entonces la gracia de esto que estamos explicando es que yo, por ejemplo, modifique la misma línea que ha modificado mi compañero y yo no he hecho un update, por ejemplo. Y ustedes, por ejemplo, esto carga la vista, él ha puesto del welcome, yo pongo esto carga la vista de la página principal. Entonces hemos modificado la misma línea con cosas diferentes. Entonces guardo y ahora hago un commit. Comentar la línea 20 añadido. Entonces commit. Vale, entonces nos sale este error que es porque el sistema detecta que alguien, o sea, que mi compañero ya ha hecho una nueva versión. Vale, entonces como nos ha dado el error es porque yo y mi compañero estamos modificando el mismo archivo. Entonces, para ver lo que está pasando, lo que tenemos que hacer, como el commit no nos ha ido, es team update. Entonces, al hacer el update, el mismo módulo del Subversion nos crea aquí como el error. Entonces, esto que pone mine es lo que yo he hecho, lo que yo he modificado y lo que ha modificado mi compañero. Y así se ve la diferencia. Ahora veremos cómo arreglar esto. Vale, pues en este punto hay que ir a Subversion y resolver conflictos, que es para ver cómo arreglamos esto.
Entonces aquí hay dos opciones, o la mía o la de mi compañero. Entonces un poco el truquillo está en que si quiero, por ejemplo, la mía y un trozo de código de mi compañero, pues lo copiaría y luego lo engancharía. Aquí hacemos un accept y se queda el mío. Le damos a OK y ya está. Save, yes. Y se queda el mío. Ahora sí que podemos hacer el commit. Committing. Y ya se ha hecho el commit. Ahora si entra nuestro compañero y actualiza, vería esta versión. Ahora a continuación, Dani nos explicará algunos otros detalles de estructura de subversión. Ahora paso a explicar la estructura básica de subversión. Para eso tenemos esta imagen explicativa. Esta sería la carpeta del proyecto entero. Entonces, trunk es la rama principal. Entonces es como donde está el directorio con las carpetas del proyecto, el principal. Entonces, cuando en un proyecto queremos, vamos cerrando versiones, por tanto tenemos una parte del proyecto que ya podemos enseñar. Entonces lo que hacemos es un tag. Por ejemplo, versión 1.0, versión 1.1, así. Y se van poniendo en carpetas aparte. Entonces, si lo que queremos es, por ejemplo, en el caso de tecnología de aplicaciones móviles, queremos hacer una aplicación y la queremos para varias versiones de Android, por ejemplo. Y la hacemos para la versión 1.0, pero también, y eso engloba unas características, una versión. Pero nosotros queremos poner nuevas funcionalidades que quizá no irán para los dispositivos que soportan la versión anterior. Entonces lo que hacemos es, creamos una nueva branch, que es como una nueva rama, que será la 1.1, por ejemplo. Entonces allí trabajamos, pero también trabajamos en la otra para perfeccionar lo que ya había. Entonces por eso se hace esto de los branches, por ejemplo. Es un ejemplo. Esta sería la estructura básica, el trunk, los tags, que son como las versiones cerradas, y las branches, que son las ramas que aún estamos trabajando. Ahora pasamos a mostrar lo que sería la creación de tags o branches, que se hace de forma muy fácil. Enseñaré cómo se hace, pero no lo haré porque aún estamos empezando el proyecto y no quiero crear carpetas innecesarias. Pero lo haríamos de la siguiente forma. Tenemos el proyecto, representa bastante avanzado y queremos cerrar una versión. Entonces le damos aquí al proyecto, botón derecho, Subversion, y le damos a Copy to. Esto haría una copia de lo actual hacia donde nosotros digamos. Entonces aquí seleccionamos el servidor, que haga la copia de lo que hay subido al servidor Subversion. Y aquí en Destination, en los Browse, sale la estructura del proyecto. Y podríamos ponerlo, por ejemplo, aquí o dentro del mismo proyecto o fuera, ponerle into new folder. Entonces aquí crearíamos el nombre del tag, por ejemplo, versión tal, o de la rama, ¿no? Rama para implementación de Google Maps, por ejemplo, en nuestra aplicación. Pues le daríamos aquí y ya está. Así se haría. Bueno, hasta aquí el vídeo de Subversion. Espero que os haya gustado y que veáis más vídeos nuestros. Adiós.